El tema de esta semana es el presente perfecto. Nosotros ya lo hemos trabajado, si no estoy mal, el año pasado, pero pues como es uno de los temas pilares del inglés, es importante verlo para recordar muchas de sus cosas particulares y más que nada sus usos, porque la estructura es muy sencilla pues de llevar, de crear, más lo complicado es, o bueno, pues entre comillas lo complicado vendría siendo pues como su aplicación o los usos puntuales que tienen. Entonces vamos a dar inicio. El presente simple, muchachos. El presente simple, entre muchos usos que tiene, voy a destacar dos que son los principales, que son estos que están aquí. Atención, el primero es para hablar acerca de experiencias. Ojo, recordemos que estoy hablando de los usos. Ahorita hablamos de cómo crear las oraciones. Entonces, el primero es hablar de experiencias. Entonces, algo que usted haya hecho en un momento de su vida y que quizás fue muy importante. Entonces, usted va a utilizar el presente perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tengo esta oración que dice I have visited many cities of Colombia. Yo he visitado muchas ciudades en Colombia. Ojo, en español vendría siendo, o pues vamos a utilizar el verbo auxiliar haber, pero pues obviamente en inglés. Entonces yo he visitado. Ya entonces usted lo va utilizando con los pronombres pues que vaya requiriendo. Entonces, por ejemplo, si vamos a pensar en español, nosotros visitado Colombia, pues entonces el verbo auxiliar que va con nosotros sería nosotros hemos. Y así pues con los otros. Más en el inglés es muy sencillo porque no hay tantos cambios como en el español, sino que solo vamos a hablar de dos verbos auxiliares puntuales, el have y el has, que lo tengo por aquí, el have y el has. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en un momento. Entonces miren otra experiencia, pues ejemplo que hay aquí, vendría siendo nosotros hemos caminado estas calles antes. O sea, eso es una experiencia sí o sí, algo que esa persona o pues que esas personas vivieron. Muy bien, tenemos por aquí el tercer ejemplo que es ella ha hablado con muchos extranjeros o personas extranjeras. Entonces, pues para esa persona quizás eso es un evento remarcable, un evento importante y pues lo quiso mencionar. Entonces, recordemos que es para hablar de experiencias. Y ahora el segundo uso, que vendría siendo el más importante para el presente perfecto, es cuando usted menciona una acción que inició en el pasado y que de alguna u otra forma continúa en el presente y pues que quizás va a continuar en el futuro. Entonces, mirando los ejemplos es que esto puede quedar un poco más claro. Miren, aquí dice yo he trabajado como profesor por 5 años. Entonces aquí hay una explicación también en inglés. En este caso dice que ha trabajado como profesor hace 5 años. Si estamos en el 2020, eso quiere decir que esta persona empezó a trabajar desde el 2015. Pero de casualidad aquí en alguna parte dice cuándo paró. Pues no lo creo. Entonces aquí no menciona cuándo paró o cuándo va a parar. Es más, dice que comenzó a trabajar hace 5 años y pues en este momento quizás sigue trabajando y muy probablemente va a continuar trabajando como profesor durante muchos otros años. ¿Sí vieron? Entonces miren este segundo ejemplo. Ella ha visto series en Netflix todo el mes. En este caso pues este mes en particular no ha terminado. Entonces eso quiere decir que ella comenzó a ver las series en Netflix como al inicio del mes, bueno pues supongamos al inicio del mes y pues aunque no se ha acabado pues el mes, en este caso mayo, pues esa persona va a continuar hasta el 30, creo que llega hasta 30. Y pues o sea, quiere decir que comenzó en el pasado y que continúa en el presente hasta el final del mes. ¿Listo? Entonces es muy sencillo muchachos para hablar de experiencias y para hablar de cosas que comenzaron en el pasado y que repercuten en el presente. Entonces es así de simple. Muy bien, ahora para hablar de la estructura, que aquí es donde está lo tricky. Recordemos que tricky es como engañoso, como juguetón, como, bueno, sí, engañoso. Es la estructura y más que nada es la conjugación del verbo principal.
Recordemos que una oración normal en el inglés, por lo general, menciona quién realiza la acción, por lo general hay un verbo auxiliar y también está el verbo principal. Entonces, cuando estamos hablando de presente perfecto, el verbo principal debe estar conjugado en pasado participio. Si ustedes miran su lista de verbos, por lo general ellos le muestran el verbo en su forma original, presente, o a veces dice presente, a veces dice infinitivo. Luego mencionan ese mismo verbo en pasado simple y por último en pasado participio. Ojo, para este tema en particular, presente perfecto, vamos a utilizar el pasado participio, o sea, la conjugación del pasado participio de los verbos. Cabe resaltar que si estamos hablando de los verbos regulares, o sea, aquellos que terminan en ed, pues entonces tanto el pasado simple como el pasado participio es lo mismo, o sea, ed. Por ejemplo, tenemos el verbo play. Entonces usted puede decir, yo he jugado PlayStation todo el día. Entonces, I have played, o sea, ed, played PlayStation all day long. ¿Sí ven? Pero en el caso de los verbos que son irregulares, por ejemplo, swim, que es nadar, aquí está el muñequito nadando, entonces él tiene una conjugación particular para el pasado simple y tiene una conjugación particular para el pasado participio. Entonces, si usted me va a decir, yo nadé en las piscinas olímpicas de Cali, un ejemplo. Yo he nadado en las piscinas olímpicas de Cali. Entonces aquí vamos a decir, I have swum in the Olympic pools of Cali. ¿Sí ven? Entonces vamos a utilizar ese, muchachos, para que no se confundan. Si de pronto hay alguna inquietud frente a esto, por favor escríbanla por ahí y en la ronda de preguntas yo las aclaro absolutamente todas. Listo, muy bien. Conociendo esto, ahora sí podemos pasar a la parte de la estructuración, o sea, cómo crear las oraciones en particular. Ahora, nosotros tenemos aquí dos verbos auxiliares. A diferencia del español, pues nosotros tenemos as, a, hemos, han, etcétera, etcétera. En cambio, en el inglés apenas tenemos dos y su uso depende puntualmente de qué pronombre usted vaya a utilizar. Aquí tenemos has, si hablamos de uno. Y usted solo va a utilizar has si el pronombre o el sujeto de la oración es una persona singular diferente a usted mismo. Por ejemplo, su papá, su mamá, su hermano, su tío, su perro, yo qué sé, el alien. Entonces vas a utilizar has. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mi mamá ha cocinado todo el día. Entonces, my mom, pues sabemos que my mom es una she. Entonces, my mom has cooked all day long. ¿Sí ven? Pero si usted va a utilizar un pronombre diferente a estos tres, pues simple, vamos a utilizar have. Por ejemplo, ellos han caminado todo el día. Entonces el ejemplo, pues la traducción en inglés sería they have walked all day. Si la ven, es bastante simple. Entonces es importante que ustedes recuerden esto, el uso de cómo va a utilizar have y has. Un error normal entre los aprendices es que le ponen have a todo, o sea, se confunden. Es normal en un inicio, pero pues la idea es hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, aquí he visto personas que ponen he have. Claro, pues se está aprendiendo, pero lo ideal es que al prestar atención sepamos que he no va con have, sino con has. Bueno, así sucesivamente. Y ahora pues vamos a la última parte de la estructuración, que vendría siendo precisamente la creación, la construcción de las oraciones. Como pueden ver, es muy similar a todas las estructuras que les he dado en algún momento de otros temas. Siempre vamos a empezar con un sujeto. Vamos a continuar con el verbo auxiliar, en este caso pues como lo trabajamos puede ser has o puede ser have. Y aquí, ojo que esto es muy importante, si ustedes no lo ponen así, la oración no le queda correcta. El verbo debe ir en su conjugación de pasado participio. Profe, ¿cuál es la conjugación del pasado participio? Pues simple, usted se va a su lista de verbos y se va, por lo general está en la tercera columna, antecito de traducción. Pero bueno, pues eso difiere un poco de qué tipo de lista de verbos usted tiene. Y por último, más detalles, o sea, el complemento. Entonces, para la negación es exactamente lo mismo, solo que entre el verbo auxiliar y el verbo principal, que va a estar en pasado participio, vamos a poner not, o sea, la negación. Y de resto queda igualito.
Y para volverlo una pregunta, más sencillo aún, o sea, es lo mismo, pero pues lo único que vamos a hacer es voltear o alternar el orden del sujeto y el verbo auxiliar. O sea que para preguntar vamos a iniciar con el verbo auxiliar y continuamos con quien realiza la acción. Entonces, pues aquí tengo unos ejemplitos, o bueno, uno en particular que lo transformé en negación y lo volví pregunta también. Entonces aquí dice, I have studied many courses in my life. Yo he estudiado muchos cursos en mi vida. ¿Sí ven? Entonces como este es un verbo regular, ese termina en ed. Simple, sencillo, fácil. Ah, pero miren entonces cómo vendría siendo la negación. Como pueden ver, está igualito, pero pues aquí solo le aumentamos el not. Ojo, si usted no quiere escribir have not, pues bueno, puede contraerlo y poner haven't. Pero pues eso ya depende del uso de cada quien. Yo les recomiendo que se acostumbren más a ponerlo por separado, ya que es una manera como más formal. Pero si a ustedes les gusta haven't, bueno, bienvenido, pueden hacerlo. Y miren la pregunta, have I studied many courses in my life? ¿He estudiado muchos cursos en mi vida? Entonces ahí está. Esta es la explicación de esta semana, muchachos. Si de pronto ustedes no me entendieron, consideran que de pronto estuve hablando muy rápido o pues quizás le quedaron muchas cosas inconclusas, pues bueno, aquí recomiendo 3 links de consulta. Los 2 primeros son unos videos de YouTube de unas personas que enseñan inglés por medio de videos y pues lo hacen en español, lo hacen ver muy fácil, muchachos. Entonces yo los invito a conocer estos links. Y para las personas que les gusta leer un poco más y de pronto analizar por medio de la lectura, bueno, pues por aquí hay un blog que también lo explica como paso a paso, así tipo para todo el mundo. Y ahora para terminar ya la parte de explicación, voy a mencionar aquí lo que vendría siendo la actividad de esta semana. Ojo, es muy sencillo, es muy fácil. El primer punto pide puntualmente que ustedes tengan toda esta información en su cuaderno. O sea que eso pues prácticamente está cubierto. Entonces lo suben por medio de fotos a la plataforma. Muy bien, el segundo punto dice que ustedes deben ir a una página web y resolver unas preguntitas. Miren muchachos, es muy simple. Hay 12 preguntas en total y usted pregunta a pregunta le va a salir si está correcta o está equivocada. Entonces, atención. Tenemos aquí una pregunta y ustedes van a escoger pues cuál es la conjugación del verbo auxiliar correcta y cuál es la conjugación del verbo principal correcta. Entonces voy a equivocarme intencionalmente. Entonces aquí dice ¿por qué comís o por qué has comido mucho arroz hoy? Entonces vemos que en todas las opciones el sujeto es you. Entonces sabemos que es have. Pero entonces ¿será que este verbo está bien conjugado? Entonces le damos en la opción y nos va a salir que nos equivocamos. Ah, miren que aquí esta vendría siendo la correcta porque esta es la conjugación de it en pasado participio y este es el verbo auxiliar correcto para you. Entonces le damos aquí y nos aparece correcto. Entonces así lo hacemos con las 12, muchachos. Pero en la medida que ustedes vayan respondiendo asertivamente, o sea de forma correcta, entonces ustedes lo van escribiendo en su cuaderno. Entonces me explico. Aquí esta me quedó buena, entonces sería Why have you eaten so much rice today? Ponen el símbolo de pregunta y van a la siguiente. Entonces apenas les quede bien, la escriben en su cuaderno y le dan siguiente. Ojo, ustedes pueden hacer los intentos que ustedes gusten, no hay ningún problema. O sea, si lo hacen 50 veces o si se equivocan en todas para encontrar la respuesta correcta, hágale. Pero eso sí, les recomiendo que lo haga con conciencia. Y pues ya para terminar, quiero que ustedes expliquen o pues mencionen 5 experiencias que fueron importantes en su vida y pues decir el por qué fueron importantes. Entonces aquí tengo 3 ejemplos. Ojo, recordemos que estos ejemplos no hacen parte de su ejercicio, no es que hacen 3 y 2 más, no, son ejemplos. Entonces un caso personal dice: yo me caí de la bicicleta cuando tenía 6 años y fue importante porque me rompí el diente frontal y pasé muchas horas en el dentista. Entonces si ven, yo me he caído de la bicicleta. Ah, miren por ejemplo el segundo. Permítame un momento. Bueno, así ahí está. Miren el segundo. He visitado el mar con mi familia
Bueno, aquí me comí una T, disculpan ahí. El diciembre pasado fue muy importante porque no lo había visto antes. Y pues ahí está el tercer ejemplo. Entonces lo importante, o bueno, lo ideal aquí es que ustedes mencionen 5 experiencias que fueron importantes en su vida y decir el por qué fueron importantes.